Y vamos a estar hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Como comenzamos en la clase anterior, pero vamos a utilizar, vamos a ir a 3 frases que normalmente escuchamos en el cristianismo, ¿verdad? Usted ha escuchado hablar del bautismo en el Espíritu Santo, usted ha escuchado hablar de la llenura del Espíritu Santo y usted ha escuchado hablar posiblemente de los dones del Espíritu Santo. Y vamos a ir a la palabra de Dios en todo momento para ir aclarando aspectos fundamentales de esas 3 frases. ¿Ok? Cuando nosotros estamos hablando del día del Pentecostés, yo quiero que ustedes recuerden que el Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas, ¿verdad?, del pueblo hebreo. ¿Y qué significa Pentecostés? Pues mire, 50 días. El evento del que vamos a estar hablando hoy ocurre 40 días después de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 13. Y yo quiero que en la medida que vayamos leyendo Hechos, capítulo 2, usted vaya analizando cada palabra, cada frase, porque vamos a entrar de lleno en muchas interrogantes que tienen las personas con respecto a hablar en lenguas. Y vamos a explicar, conforme a las Escrituras, lo que debemos entender como hablar en lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todavía estamos aquí. Estaban todos unánimes. ¿Cómo estaban? Todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, este es el texto crítico, y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua. ¿Ok? Su propia lengua. 7. Y estaban atónitos y maravillados. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y mire la lista ahora. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes,
les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y claro, siempre tenemos los burladores. Mientras otros burlándose decían, están llenos de mosto. Ya, están borrachos a las 9 de la mañana. Algunas personas acostumbran eso, ¿verdad? Pero observen, no es lo usual, ni es lo que está aquí tampoco. Ahora, ¿por qué he querido leer ese capítulo de Hechos del 1 al 13 con calma? Porque es fundamental para que nosotros podamos entender realmente lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo le pregunto, ¿cuántos bautismos se celebran en el cristianismo? Uno. ¿Por qué lo llamamos, por qué se llama el bautismo del Espíritu Santo? Usted ha escuchado hablar del derramamiento del Espíritu Santo. Y los asocian los arminianos, y especialmente algunas facciones dentro del arminianismo, lo relacionan con hablar lenguas extrañas. Y lo que hemos leído hasta el momento es que hablaron lenguas que otros entendían perfectamente y se asombraban porque personas que no eran de esa nación estaban hablando el idioma de esa región en particular. ¿Y por qué usted cree que Lucas se tomó el trabajo de ir estableciendo todas las naciones allí representadas? ¿Cuántos idiomas se hablaba? Uno. No, se hablaban muchísimos. Bien, por lo tanto, vemos aquí rapidito que ese derramamiento del Espíritu Santo fue de esa manera, de esa naturaleza, fue exclusivamente el día del Pentecostés. Y tenía un propósito fundamental, ¿verdad? De que eso ocurriese de esa manera. Eran lenguas conocidas, eran idiomas. Por lo tanto, no era un tipo de lenguas esotéricas, ¿verdad? Desde el punto de vista de los espiritistas, no era algo así. Era algo que todos entendían. ¿Ok? Todos de esa nación en particular, y se sorprendían por esa razón. Ahora, ¿por qué ese tipo de manifestación? Lo había dicho ya Jesús. Cuando Jesús fue a ascender a los cielos, ¿qué dijo? Le seré testigo. Pero ¿cuál fue la orden que le dio? Y por todo el mundo, la gran comisión. Pero le dijo que fueran ¿a dónde? A Jerusalén. Y que esperaran que fueran investidos del poder. ¿Para qué? Para la misión que él les había encomendado. La pregunta es, ¿por qué tanta confusión hasta aquí con el hablar en lengua cuando la palabra de Dios está bien clara? Ahora, ¿por qué tenía que haber ese tipo de manifestación? Que ustedes han aprendido aquí en esta congregación y lo hemos estado explicando en clase, el pastor lo ha explicado. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurrió ese día específicamente? ¿El nacimiento de qué? De la iglesia. Y eran unas señales que iban a acompañar a ese inicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque esas personas que estaban allí, que dicen que estaban los apóstoles y 120, esas personas que estaban allí habían iniciado una misión
donde iban a estar nadando en contra de la corriente. Y tenía que haber, ¿verdad? Dentro de la soberanía de nuestro Dios, tenían que haber unas señales milagrosas para que el pueblo judío viera que algo distinto estaba ocurriendo con ese grupo que estaba reunido allí. Yo quiero que ustedes entiendan que la manifestación de las lenguas tuvo tres propósitos fundamentales. Primeramente, lo acabamos de señalar, el primero, la iglesia estaba creciendo, ¿verdad? Y dentro de la soberanía del Señor, el Señor permitió que en ese evento en particular ocurriese lo que ya hemos leído. Ahora, mire, la segunda razón que podríamos señalar es que allí claramente, con lo que ha ocurrido, las lenguas fueron una señal para Israel, para el pueblo en general, especialmente para los religiosos. ¿Por qué para Israel y para los religiosos? Porque eran unos incrédulos. La Biblia dice que Jesús a los suyos vino y ¿qué ocurrió? No lo recibieron. Y los fariseos y los religiosos, en consorcio unos con otros, crucificaron al Hijo de Dios. Por lo tanto, yo quiero que vean lo siguiente. Miren lo que Pablo dice en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, que si usted quiere abundar en lo que estamos hablando hoy, lea la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 14, y vaya y lea esos 40 versículos. Pero mire lo que dice específicamente Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 14, versículo 21 al 22. Mire lo que dice. En la ley está escrito. Oye, debía coger por sorpresa esto a los religiosos. Ellos conocían la ley. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, le está diciendo, mire, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y aún así me oirán, dice el Señor, y aún así me oirán, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, que es la palabra, bien, el predicar, el enseñar, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Observen que ya desde el Antiguo Testamento se había hablado, los profetas habían hablado, como el profeta Joel, habían hablado de que iba a ocurrir un evento sobrenatural donde el mismo Dios hablaría al pueblo directamente. ¿A dónde? En nuestro corazón. ¿Ok? Por lo tanto, con el hablar en lenguas y con ese evento de ese día, prácticamente lo que está ocurriendo es que el pueblo judío, los judíos, están viendo una señal milagrosa, pero su entendimiento estaba tan cerrado que no podían entender cuál era la procedencia de eso. ¿Ok? El tercer aspecto bien importante de por qué ocurre este evento es porque también va a demostrar que a partir de este evento, la historia religiosa de Israel iba a cambiar. ¿Por qué iba a cambiar? Porque Dios, en su infinita soberanía y misericordia, estaba preparando a un pueblo para que proclamara un mensaje.
misión. ¿Cuál era el mensaje? Que aquel hombre que había venido al mundo era el Hijo de Dios y que el pueblo de Israel no había escuchado, aún habiéndolo escrito en el pasado, en el Antiguo Testamento, y aún habiendo estado en la palabra del Señor. Por lo tanto, nuevamente nosotros vemos aquí que lo que se está haciendo es, si usted lo quiere ver de esta manera, se está separando el pueblo en dos grandes facciones. Primero, y recuerden lo que es santo, ¿verdad? Santo es ¿qué? La definición. ¿Separado para quién? Para Dios. O apartado. Y eso es lo que está ocurriendo. Se le está enviando una señal, claro, a todo el pueblo que el Señor está separando a su pueblo, a un grupo de otro grupo. Ahora, ¿eso significaba que ya se iba a abolir la ley? No. O sea, lo que se estaba diciendo es que este nuevo grupo ahora tenía, ¿verdad? Un espíritu, tenía un entendimiento claro de las escrituras. Porque los fariseos enseñaban la escritura, las del Antiguo Testamento, lo enseñaban, pero lo enseñaban incorrectamente. Porque lo que realmente enseñaban eran sus 600 y pico de costumbres y de normas que establecían ellos, y realmente no estaban enseñando la palabra de Dios como era correcto, porque si lo hubiesen enseñado correctamente, hubiesen leído el libro de Joel y ahí automáticamente ellos se iban a encontrar con un evento como este y le podrían dar una explicación, pero no conocían realmente el detalle de estos aspectos. ¿Por qué? Porque habían endurecido su corazón. ¿Ok? Por lo tanto, la primera frase que quiero que entiendan esta noche es precisamente qué es ser bautizado por el Espíritu Santo. Y esta frase aparece en 7 pasajes del Nuevo Testamento. Usted lo va a encontrar en Lucas 16. Por ejemplo, Juan el Bautista dice, por ejemplo, yo a la verdad, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista está diciendo eso antes del Hechos 2. Por lo tanto, ya Juan había hablado de ese bautismo, de ese derramamiento, ¿verdad? Del Espíritu Santo manifestado en este evento de las lenguas. Pero mire lo que dice más adelante, ¿verdad? Hechos 1:5, capítulo anterior. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quién dijo eso? Jesús. Ya Jesús lo había dicho. Jesús le había dicho al pueblo, a sus discípulos, que eso habría de ocurrir. Y recuerde que cuando Jesús pronunciaba la palabra, había unas grandes multitudes que lo seguían. El pueblo sabía, el pueblo de Israel, desde antes que ocurriese este hecho, ¿verdad? En el capítulo 2 de los Hechos, ya lo sabía porque tanto Juan el Bautista como el mismo Jesús lo habían dicho, y si conocían el Antiguo Testamento, los profetas lo habían señalado. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Esto se complica un poquito. La pregunta es, ¿por qué los arminianos dicen que el bautismo en el Espíritu Santo es un evento que ocurre después de la conversión? Entonces, ¿qué ocurre?
Si es después de la conversión, lo que están diciendo es que hay dos tipos de bautismo. Está el bautismo en las aguas y está el bautismo con fuego. Yo le pregunto, ¿tenemos dos Espíritus Santos? O sea, tenemos un solo Espíritu Santo. ¿Y quién lo recibe? ¿En qué momento? En la conversión. Lo recibe en la conversión. El Espíritu Santo se recibe en la conversión. Por lo tanto, no son dos eventos separados. ¿Ok? Lo otro que quiero que entiendan es que el arminiano dice que el bautismo en el Espíritu Santo es evidencia en el don de lenguas, porque los discípulos hablaron en lenguas el día del Pentecostés. Y entonces el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Me van siguiendo? Estamos claros, ¿verdad? Ok. ¿Qué otros eventos relacionados con el Espíritu Santo usted ha leído en la palabra del Señor? Con una manifestación similar, bastante parecida a esta. Si usted va a Hechos 8, usted va a encontrar un evento bastante parecido, no igual. Le dije que el evento del día de Pentecostés fue único en aquel momento. En Hechos 8 nosotros vamos a encontrar que Felipe predica en Samaria. Y mire lo que dice el versículo 4 en adelante. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Quiénes fueron esparcidos? Los cristianos. ¿Qué ocurrió después del Pentecostés? Comienza la persecución. ¿En qué momento? Desde el día de Pentecostés comenzó la persecución. ¿Ok? El caso de Esteban. Dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y lo apedrearon, lo lapidaron. Bien, por proclamar el Evangelio de Jesús. Pero leemos el versículo 4 en adelante. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué estaba acompañando a la predicación? Sanidades, milagros. Volvemos. Eso el Señor lo permitía para ir confirmando la iglesia, para ir confirmando el mensaje que estaban llevando esos siervos, diciéndole al pueblo de Israel, eso que ellos están predicando no viene de ellos, eso viene del poder de lo alto. Confirmando. Seguimos. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Siempre lo hemos tenido en la historia y siempre lo vamos a tener. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mire, Simón diciendo eso. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Creyó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el
Espíritu Santo. ¿Ok? Porque, vean lo que dice el versículo 16. Ahí está la explicación. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, mi hermano, si esas personas fueron bautizados, ¿por qué tiene que haber este tipo de manifestación ahora? Que tienen que ir los apóstoles y ponerle las manos para que, dice ahí, reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean testigos. La pregunta es, si ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, habían sido bautizados, ¿por qué hay que imponerle las manos? ¿Qué decíamos? No había habido una conversión, pero no se contradicen como los versículos anteriores al decir que todos creyeron, incluyendo a Simón. Hugo. Mira, yo tenía que hacer un alcance. ¿Sabes? El hecho de que ya era algo que Dios estaba creando ya, que era la iglesia, simplemente a los piadosos que habían ahí, que no tenían el Espíritu Santo, que Juan había bautizado, le tenía que darle ese poder para que ellos cumpliesen a cada realidad lo que Jesús dijo. Ok. Bien, yo hago preguntas. Escuche bien. Ahora, ¿qué acabamos de decir que ocurrió el día de Pentecostés? ¿Y por qué? Porque dimos una razón, ¿verdad que sí? ¿Qué se quería hacer con aquellos de Samaria? Confirmarle a los demás que El poder de Dios, del Espíritu Santo. que eran creyentes. Una vez más, lo que estamos viendo aquí es que los apóstoles van allí, le imponen las manos y dice que para que reciban el Espíritu Santo, lo que está diciendo es para que reciban ¿qué? Poder. ¿Para separarlos de qué? De todos los demás. Y eso mismo usted lo va a ver que ocurrió en otros lugares. O sea, tiene que haber ese tipo de manifestación para unos incrédulos que por lo menos vean que hay algo raro que está ocurriendo entre el pueblo. ¿Bien? Se impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Eran convertidos. Ahora, ¿vamos a encontrar eso en el Nuevo Testamento más adelante? No. O sea, Simón el mago, ¿por qué quería el poder? Dice que se bautizó porque no era creyente. Por lo tanto, escuche bien lo que le voy a decir ahora. El ir a las aguas bautismales no significa que esa persona realmente es creyente. Porque el bautismo no salva. Pero el salvo se bautiza. ¿Estamos claros? Simón se bautizó, pero ¿dónde estaba su corazón? Fuera. Le pregunto entonces, si se bautizó con esa actitud, ¿recibió el Espíritu Santo? No. No, ¿se dan cuenta?
poco a poco vamos a ir viendo, ¿verdad? Que es sumamente importante entender lo que realmente significa el bautismo. Vamos a defenderlo. Se bautizó en el mal concepto de la palabra religioso. Sí, peor aún, practicaba las artes mágicas, ¿ok? No era mago porque realmente, recuerden que la definición de mago no necesariamente es una persona que trabaja en el ocultismo, ¿estamos claros? ¿Ok? Vean entonces otro aspecto bien importante. Cornelio, vamos a ir a Hechos 10. Y voy a aligerar un poquito esto. Hechos 10. Cornelio, ¿quién era Cornelio? Era un gentil. Además de gentil, ¿qué era Cornelio? Dice, una persona piadosa. Pero cuando usted lea este pasaje y usted vea que dice que era piadoso, no quiere decir que era creyente. Quiere decir que creía en el Dios creador. ¿Ok? Pero era un hombre temeroso de que de ese Dios creador, pero no conocía realmente el verdadero mensaje de Jesús. ¿Y qué hace Cornelio? O sea, una manifestación del Señor. El Señor le habla, le dice que mande a buscar a Pedro, y él creyó en esa visión que tuvo. El Señor también preparó a Pedro por otro lado. Y Pedro tuvo también una visión. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo primero que hace? Le pone las manos rapidito. Le predica la palabra. ¿Ok? Pedro predica la palabra. Cornelio cree y con él, dice allí, su casa, hubo un proceso de conversión. Se le impone las manos y reciben, ¿bien?, ese Espíritu Santo manifestado también en lengua. ¿Qué ocurrió allí? Lo que se está acentuando aquí con Cornelio es que los gentiles también, al creer, reciben el Espíritu Santo del Señor. ¿Ok? Se le abre el reino a los gentiles y tenemos ahora un grupo separado para el Señor, ¿verdad? Como dijimos al principio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Estamos bien? Por eso fue que, por su fe, porque él, ¿verdad? Tenía su Jesús, pues la fe te lleva a creer y creer, pues. ¿El hablar en lenguas es requisito para el convertido? No. Pablo lo dice con mucha claridad en 1 Corintios 12:30. Pablo aclara que no se espera que todos los cristianos hablen en lengua y que hablar en lengua, escuche bien, es un don. Que hay personas que puedan inclusive hablar en un tipo de lengua que nadie conozca en el momento, claro está. Pero Pablo le da unas instrucciones bien claras en el capítulo 14 a los Corintios. Le dice que si no hay quien interprete esa lengua, ¿qué debe hacer? Callarse. Bien, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Tengo otra pregunta para ustedes, mis amados hermanos. ¿Y el Espíritu Santo se da por medida? No conteste rápido.
¿Se da por medida? Dice la Biblia que se metió a beber de un mismo espíritu. Con la medida en que que crean, ¿no? Ok. Con la medida Esta es la otra confusión que vemos en muchos cristianos. Espíritu Santo. Todos lo tenemos. Pero ¿por qué encontramos a Pablo en Efesios orando para que en Éfeso y todos los cristianos, todos los que aman al Señor, cada día sean más llenos del Espíritu? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ahí Pablo lo que está hablando, el Espíritu Santo, que conduce a qué? Santificación, bien, consagrado para el Señor. Y este proceso de santificación sí tiene grados. ¿Ok? Y si usted puede seguir conociendo más al Señor. Y si usted puede seguir creciendo más en la palabra. Santificación progresiva. En otras palabras, aumenta en nosotros, producida por el Espíritu Santo, la pasión, el deseo de buscar más del Señor. La madurez, la perfección. Todo esto viene como consecuencia de ese proceso de santificación progresiva. El único que no tenía el Espíritu Santo por medida, ¿quién fue? Jesús. Juan 3:34. Juan dice, porque el que Dios envió, ¿a quién envió Dios? A Jesús. Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y este es un versículo bien mal interpretado. Lo que está hablando ahí, el contexto, antes y después de ese versículo, está hablando de la obra de Jesús. Es Jesús. Jesús está completo. ¿Ok? Pero yo he escuchado a muchos arminianos citar ese versículo para decir que hay cristianos que son más santos, más consagrados que otros. Y casi siempre que usted escuche hablar de lenguas, en algunos sectores se fuerza el que ese cristiano hable en un idioma enredado. Porque es sinónimo de que si yo hablo en lengua soy más santo, más espiritual. Cuando ya hemos visto que Pablo mismo dijo que no es requisito hablar en lengua. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien. Ese es el primer aspecto. Vamos a la segunda frase. La llenura del Espíritu Santo. Usted lo ha escuchado también, ¿verdad? Llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? En la clase anterior estuvimos hablando un poquito de la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted va a Hechos 4:31, usted va a ver que dice que cuando hubieron orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, no lo dejo ahí. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, en el contexto de lo que ya señalamos, ese Espíritu Santo, ¿qué significa en ese versículo en particular? Lo vuelvo a leer. 4:31, cuando hubieron orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oye, ya eran bautizados, eran creyentes, tenían el Espíritu Santo. ¿De qué estaba hablando?
del poder para que proclamaran la palabra con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Con insistente, con valentía, ¿verdad? Y ustedes tienen que entender que la iglesia de Hechos estaba siendo perseguida. ¿Y de qué forma? ¿Ok? Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo no es otra cosa, no es un segundo Espíritu Santo o no es un tercero. Simplemente es el poder que Dios da. Mire si es así, que después del Pentecostés, Pedro, da su primer mensaje. ¿Y de qué va a hablar Pedro? De lo que él conocía, de lo que había visto y de lo que él, por la gracia de Dios, estaba viviendo. Predicó el evangelio. Tuvo que hacer llamado Pedro en ese primer mensaje. No, ¿qué pasó? Que dice ahí que aquellos varones judíos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Pero ¿cómo vinieron? ¿En qué actitud? La palabra, y yo lo dije en la clase anterior, es compungidos. Vinieron compungidos. ¿Quién los convenció de pecado? Pero hubo que predicarle. ¿Por qué? Porque para iniciarse ese proceso de conversión en nosotros, hay que creer. Y alguien tiene que hablar. Y alguien tiene que pronunciar el Espíritu Santo. O sea, no es hablar en lengua, porque hay que hablar lenguas entendibles para que el pueblo sea edificado. Eso es lo que dice 1 Corintios 14. ¿Ok? Así es que fueron compungidos y creyeron. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? 3,000, 5,000, y se esparció el evangelio por todas las ciudades, por todos los pueblos. Por tanto, es apropiado entender que el hecho de ser lleno del Espíritu Santo, no como un acontecimiento único, sino que es un acontecimiento constante en la vida del creyente, en la medida que va madurando y en la medida que va ese proceso de santificación en nuestra vida. No debemos conformar con poco, ni con mucho. ¿Sabe por qué? Porque no hay medida en cuanto a eso. Y poco a poco vamos a ir creciendo. Y si Dios le da dones, porque le da dones a todo el mundo, a todo el creyente, cada día lo va a ir llamando a hacer y capacitando y respaldando para hacer una obra en el reino del Señor. Se dirá que estoy pausado, pero estoy pausado porque es un tema que tiene que quedar bien claro. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de los dones del Espíritu Santo. Esto es otra frase que se usa por ahí. Los dones del Espíritu Santo. ¿Quién produce el querer como el hacer? El Espíritu Santo. ¿Quién nos conduce a toda justicia, a toda verdad? ¿Quién es el que produce paz y gozo en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora mire esto. Hay mucha discusión, ¿verdad? Y confusión con respecto a los dones del Espíritu Santo. Y si usted ha crecido en una iglesia protestante, usted tiene que entender que hay muchísimos dones. Si vamos, por ejemplo, a Efesios 4, 11 al 16, un poquito largo, usted va a encontrar allí que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que dentro de la iglesia es el Espíritu Santo el que constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo podría decir, y los que son maestros aquí podrían decir, pero es que secularmente yo soy maestro.
¿Por qué no puedo enseñar en la iglesia? Ah, por lo que acabo de decir. Porque no tienes ese llamado. Porque el Señor puede utilizar esas capacidades y esas habilidades y ese conocimiento que tú tienes, porque lo dio Él también. Pero vamos a establecer con claridad, ¿verdad? Pero no necesariamente eso mismo tú lo vas a poder ejecutar con la responsabilidad que hay que ejecutarlo en la iglesia. Porque los dones es un regalo del Espíritu Santo. Y el Señor los da a quien Él quiere. Pero hay que capacitarse para eso. Hay que dar fruto digno de arrepentimiento para eso. Por lo tanto, esa es la primera lista que usted va a encontrar de los dones en la palabra del Señor. Efesios 4, 11 al 16, pero esa no es la única lista. Usted puede encontrar otra lista que aparece en 1 Corintios 12, aparece también otra lista en Romanos 12, e inclusive el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 4 habla de los dones del Espíritu. Ahora, yo analizando esas citas y fui y las comparé, vamos a encontrar rapidito, si me da tiempo, cinco analogías, similitudes en esas listas. Primero, ¿qué encontré? La pregunta que yo me hice, ¿por qué en la palabra no aparece una sola lista? No es más fácil para no crear confusión. El punto es que nosotros no debemos sentir, ¿verdad?, que hemos perdido el tiempo en una iglesia porque no tenemos llamado. El que venga a los pastores o líderes de la iglesia y nos diga, es que yo no tengo llamado. La pregunta es, espérate. ¿Que no tienes llamado y por qué tú lo dices que no tienes llamado? Si no te has hecho disponible. No, la iglesia no te ha visto. Inclusive el pastorado es un llamado interno y un llamado externo. Pero el que confirma es la iglesia. ¿Me van viendo, verdad? Por eso es que existen distintas listas. Porque usted va a estar ahí, en una de ellas. Segundo, para algunos parece haber una prioridad en los dones relacionados con la palabra. Sí, y es cierto, hay una jerarquía. Voy a utilizar la palabra de Pablo. En todas las listas usted va a encontrar que el primer don tiene que ver con enseñar, predicar la palabra. Esto es crucial. Requisito para hacer esto: conocer, amar y servir. ¿Le parecen familiares esas tres palabras? ¿Ah? Segundo, parece haber una prioridad en los dones relacionados con la palabra. Eso lo encontré. Tercero, los dones son regalos dados por Dios. Él da los dones a quien Él quiere. De hecho, 1 Corintios 12, 11. Pablo nos dice lo siguiente: Él es el que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Lo confirma en 1 Corintios 12, 18 y Efesios 4, 11. Y lo mismo ocurre con la iglesia. Deberíamos usar nuestros dones para ayudar a nuestra iglesia a crecer. Por lo tanto, y ya estoy recapitulando. La pregunta es, ¿puedo yo llegar ahí? Yo te voy a decir lo siguiente: el servir es un llamado que le hace el Señor a una persona en particular, a todos. Porque en la medida en que yo conozco
sirvo, el Espíritu Santo me va a llevar, digo amar, en la medida en que yo conozco, amo, el Espíritu Santo me va a llevar a servir, porque queremos compartir esa buena noticia, queremos compartir esa experiencia que está produciendo el Espíritu Santo en nosotros con otros. Por lo tanto, yo no le tengo que decir aquí a nadie que sirva. Yo oro para que el Señor ponga esa urgencia en el corazón de las personas a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a hacer, porque así está escrito en la palabra del Señor. ¿Ok? Cuarto, el propósito de los dones es para edificación de la iglesia. Pablo lo dice ahí, aquí lo hemos predicado y lo hemos enseñado en muchas ocasiones. Efesios 4:12, Cristo dio dones, dice ahí Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para toda obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Pablo más adelante escribe en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. Observen. ¿Es un quinto Espíritu Santo? No. Estamos hablando del mismo Espíritu Santo. Le da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué pasa? En muchas ocasiones, ¿verdad? Nosotros descubrimos, y digo descubrimos para que lo puedan entender, el Espíritu Santo nos lleva a descubrir que nosotros tenemos más de un don. ¿Ok? Y eso se va a dar. ¿Con qué propósito? Para edificación de la iglesia. Para provecho de la iglesia. Para bendición mía, pero para provecho y bendición también de la iglesia. Y el quinto, y con esto termino el año que viene. Quinto, en todas las cosas, lo más importante es el amor. ¿Qué Pablo le dice a la iglesia de Corintios en Corintios 13? Si yo hablase lenguas angelicales, de nada vale. Y todo dejará de ser. ¿Qué prevalece? El amor. Por lo tanto, este es el centro del argumento de Pablo en toda esta lista de dones. Y parece que la iglesia de Corinto, ustedes saben que había elevado el don de hablar en lenguas a algo superior a todos los demás. Y Pablo le está diciendo, no es hablar en lenguas. ¿Bien? Es servir con amor para que todos seamos edificados. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces con los dones espirituales de sanidad, milagros o hablar en lengua? Aquí el pastor Gil estuvo hablando de dos grupos a pregunta del hermano Graterol. ¿Ok? Cesacionistas y continuistas. ¿Dónde tú estás? ¿Y dónde estoy yo? ¿Y dónde está esta iglesia? Donde esté la palabra del Señor. Vamos a empezar por ahí. Los dos grupos pueden ser extremos. El argumento de McCracken en su libro es que debemos estar receptivos a lo que Dios pueda hacer, de la forma en que Dios lo quiera hacer, en el momento en que Dios lo quiera hacer. Por lo tanto, si usted dice el don de sanidad, ha pasado el don de sanidad, el don, que hay una persona en la iglesia, que todos los hermanos acudan a esa persona para que ore por ellos, porque en una ocasión oró y alguien, Dios en su infinita misericordia y bondad, sanó a esa persona. En una persona. O yo le pregunto, ¿qué decía Santiago? Que el que esté enfermo, ¿qué haga? Llame a los ancianos. El ungir con aceite era un requisito en aquel tiempo, pero no ahora. ¿Ok? Sino que llame a los ancianos. ¿Y ellos qué? Van a orar. ¿Y la oración de qué? De fe. La oración que yo hago como anciano o la oración que hace el pastor como anciano.
No. La oración que opera en la palabra de Dios y que opera en el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. ¿Me escucharon, verdad? Así que usted no tiene que llamar al pastor para que vaya al hospital a que le hable de la palabra a su familiar, porque ese llamado es de todos. Y usted puede coger allí mismo y orar en fe dentro de la voluntad del Señor por la sanidad de esa persona. No sea tímido, siempre y cuando usted esté orando dentro de la voluntad de Dios, si el Señor lo permite. Señor, y usted, porque el poder no es suyo, el poder es del Espíritu Santo que opera en el creyente. Mi hermano, no hay tiempo para más y tampoco voy a coger otra clase para eso. Todas las preguntas que usted tenga, el pastor Gil está allá atrás. Y con esto termino. En una ocasión leí el siguiente evento. Un profesor universitario, de estos profesores bien sabios, lo invitaban a conferencias en distintas partes del mundo y siempre lo acompañaba su chofer. Y el chofer permanecía en todas esas conferencias y ya se conocía de memoria las conferencias. Y en una ocasión invitan a este recurso a dar una conferencia en un simposio donde iban a haber muchas personas. Y entonces el profesor le dice al chofer, mira, ya tú te conoces la conferencia de memoria. Tú puedes dar la conferencia. Y vino esa persona, le preguntó el profesor, ¿tú te atreves? Y dice, seguro que me atrevo. Si yo te he acompañado a ti, ya llevo años contigo. Y es la misma conferencia. Pues se paró la persona, el chofer, y dio la conferencia. Pero lo que él no contaba era con las preguntas. Y cuando vino una de esas preguntas bien difíciles, le dijo, mire, yo le voy a pedir a mi chofer que esté en la parte de atrás, para que usted vea que la contestación es bien sencillita. Yo le voy a pedir a mi chofer que esté en la parte de atrás, que conteste esa pregunta. El profesor. Así salió del revolú. Así que cuando usted nos haga preguntas, aquí estamos los dos, ¿está bien? Dios les bendiga, vamos a orar y pasamos a la parte de la oración. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por el llamado que tú haces, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo produces todo a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor, queremos servirte con pasión, queremos servirte con dedicación, queremos servirte con esmero, Señor, pero eso lo produce tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender que si nosotros estamos injertados a la vid, va a haber fruto, pero separados de la vid, nada podemos hacer. Gracias por este tiempo con mis hermanos y gracias por haber hablado a mi vida y seguirle hablando al pueblo. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.